A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Bienvenidos, estimada audiencia, una vez más a nuestro programa y bienvenidos también, estimados profesores, Humberto, Susana y Rafael. ¿Cómo están, muchachos? Hola, buenos días. Bueno, excelente, pasando frío, muy bien, de todas maneras, pero aquí estamos, contentos pues de volver a nuestro programa y encontrar a nuevos y viejos amigos. Feliz día a todos los oyentes y feliz día a ustedes también. Bien, chévere, yo estoy bastante bien también, gracias a Dios. Se ve muy bien, profe. Bueno, nada, como siempre estamos aquí felices de otra nueva experiencia con un invitado de lujo. Esto ya suena casi que a lugar común, pero la verdad es que nos damos el lujo de tener puros invitados de lujo y no podemos dejar de decirlo. Y hoy tenemos a una persona, bueno, ya veremos su perfil y todo lo que ha hecho, que está muy ligado al arte, pero también que en su herencia familiar hay un dato importantísimo que, aunque él no tiene que ver con la literatura, es nieto de Enrique Bernardo Núñez, uno de los grandes cronistas y novelistas, además revolucionario de Venezuela en las primeras décadas del siglo XX, el autor de Cubagua y de La Galera de Tiberio, que son dos importantísimas novelas pioneras de la narrativa contemporánea venezolana. Y bueno, aquí está su nieto, que no fue por la vía de la literatura, se fue por otro camino, pero creo que con su abuelo lo une la pasión por el país y la pasión por la crónica. Y bueno, creo que de estos temas y de otros temas vamos a hablar con este señor que Álvaro Mata, nuestro director de escena, va a presentar inmediatamente. Pues sí, señor Rafa, se trata de Axel Stein, especialista en arte latinoamericano con maestría en Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de Bruselas, Bélgica. Axel ha sido curador en el Museo de Bellas Artes de Caracas, director de la Sala Mendoza de Caracas y también director del Departamento de Arte Latinoamericano de Sotheby's en Nueva York desde el año 2000 hasta el 2018, fecha en la que Axel establece su propia empresa, Axel Stein Fine Arts, ASFA, en Nueva York, una firma de asesoría para brindar a los coleccionistas de arte la información necesaria para construir una colección de arte sólida. Bueno, como adelantó un poco Rafael, con la filial editorial de Axel Stein Fine Arts, editorial El Cardón, ha publicado 2 libros, hasta la fecha, las obras narrativas de Enrique Bernardo Núñez, su abuelo, y una visión, una colección, una mujer, a propósito de la exposición homónima que se presentó en Miami en 2022 bajo su curaduría. Bienvenido, Axel Stein, a Un Minuto con las Artes. Muchísimas gracias a todos y gracias por esa introducción. Y la verdad es que sí, el asunto se remonta ya a mi abuelo con esa herencia venezolana y diría hasta venezolanista, porque mi abuelo era, sin ser nacionalista, era muy venezolanista. Él ponía los intereses de Venezuela por encima de todo. Él era historiador, como bien sabemos, y sus novelas están basadas sobre hechos históricos, novelados, pero de una manera, como decía Humberto, bastante original. Y fue un placer empezar nuestra editorial con un trabajo realizado por Alejandro Brusual, que fue el coordinador de la edición, en la cual se publicaron Cubagua, La Galera de Tiberio y unos cuentos que se publicaron entre tanto. Pero sí, de ahí me viene también esa pasión por Venezuela, además de haber nacido en Venezuela.
y mi mamá siendo también gran venezolanista a su manera, presidente de la Sociedad del Árbol, presidente de varias otras instituciones de carácter conservacionista y también autora de 2 libros que empezó a escribir después de sus 80 años. Así que siempre hay esperanza. Uno sobre Per Löffling, un explorador y botánico sueco que visitó Venezuela en la expedición de límites de 1754, un libro bellísimo patrocinado por la Embajada de Suecia. Y el segundo, una semblanza de Mey Bonpland, el amigo de Humboldt con quien viajó a Venezuela. Así que todo esto para decirte que sí, Venezuela llevada en la sangre y a mucha honra. Vamos a continuar un poco por este camino porque, bueno, Axel también se lo reconoce por haber sido director de la Sala Mendoza durante un periodo muy especial de la sala entre 1982 y 1989. Y uno de los aspectos que él rescata de su experiencia en ese libro antológico hermoso que se publicó hace unos años sobre la historia de la sala, le toca escribir sobre su periodo y ahí él vuelve a tejer elementos que tienen que ver con esa herencia de lo que él acaba de llamar la venezolanidad, que es también, por un lado, la atención que le prestó a lo que era la pintura de tendencia, él la llamó en algún momento geográfica, de la fábula, de la historia, por ejemplo, el paisaje, una atención muy importante al paisaje que se comenzó a hacer en los años 80, después de esa década del 70 en la que el cinetismo predominó sobre todas las otras manifestaciones del arte. Y esa vuelta a la pintura que él también estimuló en figuras como por ejemplo la de Adrián Pujol, ese gran paisajista que ha recuperado mucho del paisaje venezolano, bueno, de la Amazonia, del sur del país también, con unas telas maravillosas, y también luego el Ávila y otras zonas del país, ese registro que es también como una crónica visual del país. Bueno, tuvo en Axel un estimulador, un propagador y un apoyo. Y el recuerdo de Pujol es interesante porque Pujol está entre nosotros ahora de nuevo, después de haberse ido unos años fuera. Y bien, nuestro querido compañero Álvaro Mata me acaba de hacer una entrevista en su taller y próximamente la podremos escuchar. Y bien, hay una conexión, digamos, temporal. Pujol muestra en la Mendoza sus paisajes en los 80 y vuelve ahora a Venezuela y retomamos el contacto con su trabajo. Bien, Axel entonces se caracterizó en esos 9 años, en esos 7 años, mejor dicho, de actividad en la sala, como un estimulador de ese nuevo arte que estaba surgiendo, que estaba ligado un poquito también con el problema de la ecología, de la relación con el paisaje, la naturaleza. Y bien, también presentó 3 importantes exposiciones que tenían que ver con la Amazonia, con la cultura indígena. Es decir, había un interés muy peculiar de Axel con respecto a eso que podríamos englobar bajo el término venezolanidad. Yo le preguntaría ahora a Axel, en el contexto de lo que está viviendo el arte contemporáneo venezolano, ¿qué diría él de lo que a primera vista y para un incauto, digamos, de la historia del arte, podría llamarse el boom de lo indígena en el arte contemporáneo venezolano? ¿Cómo ve ese protagonismo creciente que tiene el arte indígena hoy en el arte contemporáneo venezolano, que se expone, que se divulga, que, bueno, Susana Benco constantemente está haciendo referencia a exposiciones dedicadas a artistas, a nuevos artistas que vienen de las comunidades indígenas? ¿Cómo ve el fenómeno Axel Stein en este momento? Gracias.
Bueno, la verdad es que en el 1983 tuve la oportunidad de mostrar en la Sala Mendoza, justamente con motivo del centenario del nacimiento de Simón Bolívar, una exposición que se llamó justamente Arte Indígena de Venezuela. Y esa exposición, que estaba curada, entre otros, por Janine Sujo, quien fue una gran experta en estos menesteres, no solamente despertó en mí, sino despertó en mucha gente, como en ese momento Irazábal, como en Diego Rísquez, como en otros artistas como Carlos Serpa, un interés, creo yo, que ya venía latente, pero que de alguna manera se desarrolló, tanto así que muchas películas de Diego, que es un cineasta que habría que volver a revisar porque a pesar de ser una cinematografía muy casera, es muy importante, dio lugar a exposiciones como Indianova, que es una revisión de la conquista venezolana, de la conquista española en Venezuela, en las Indias Nuevas, de Carlos Serpa, ahí por esos mismos años. Y ya en esa obra de Serpa, en la obra de Irazábal y en otras, efectivamente se manifestaba ya, se perfilaba un interés por esto que llamamos arte indígena. Luego hay una exposición muy importante que no se lleva a cabo en la Mendoza, pero que despertó definitivamente el interés del público, que fue la de Lothar Baumgarten en el Museo de Bellas Artes. Esa exposición, Baumgarten vivió en el territorio de Yanomami durante un par de años, y en ese tiempo que transcurrió en el territorio de Yanomami, él no solamente escribió un libro, tomó muchísimas fotos, sino que realizó una exposición en el Museo de Bellas Artes. Esa exposición fue muy criticada por el gobierno porque Lothar Baumgarten ya en ese momento, lo que ahora es cosa común, denunciaba de una manera fehaciente y documentada vamos a ponerlo así, del entremetimiento de la minería ilegal, de los intereses escondidos detrás de la madera, del oro, de los diamantes, de los garimperos y sobre todo de los militares venezolanos que se aprovechaban de todo esto. Entonces, esa exposición, cuyo catálogo fue de hecho prohibido por la dirección del museo porque el señor Baumgarten no estuvo de acuerdo en editar su texto, que era crítico justamente de toda esta situación, y por eso es que él había aceptado la invitación del museo para exponer. Entonces ya vemos que en los años 80 había un interés sobre ciertas realidades. Y yo digo realidades porque los años 70 efectivamente se caracterizaron por no solamente por el cinetismo, que ya tenía 25 años de edad y ya era como que, era como que el arte oficial venezolano, pero ya de poco interés en cuanto a su creatividad. Pero en los años 70, y sobre todo a raíz del trabajo de Lourdes Blanco en la Mendoza, se puso muy en la escena el arte conceptual, sobre todo al final de la década del 70. Entonces ahí estaba Claudio Perna, Héctor Fuenmayor y otros artistas que efectivamente marcaron su época con obras muy interesantes, pero con obras, digamos, de difícil acceso para el público en general, sobre todo Perna, que creo que es el principal artista del final de los 70. En el caso de Fuenmayor también muy críptico, muy complicado, digamos, de acceso. Sin embargo, cuando yo asumo la dirección, efectivamente yo siento que hay una necesidad de regresar sobre las bases reales del país, que es la geografía y la historia. La geografía, yo colecciono también, y yo colecciono libros. Tengo desde la geografía de Codazzi, el Atlas de Codazzi, la historia de Venezuela de Baralt y todos los sucesivos. Y eso la verdad es que lo heredé de mi abuelo, ese interés. Tengo una colección de mapas venezolanos también, y digamos que ese mismo interés personal se tradujo en varias exposiciones, entre las cuales la que mencionabas, que es las de Adrián Pujol, que en realidad hizo 3 cuando yo estaba allá. Y Adrián, como un Bellerman contemporáneo, se ha paseado, y desde entonces aún más, por toda la geografía venezolana, sin dejar un solo el rincón del país sin explorar. Eso de alguna manera nos retrotrae, digamos, al principio del siglo XIX, cuando estos viajeros, y a mitad de siglo ya cuando se afianzó y se
y se consolidó, digamos, ese interés de Europa por América, que dio lugar a obras maravillosas de artistas que reportaban por primera vez sobre el continente, ya que durante la colonia española estaba prohibido reproducir paisajes de América del Sur de Estados Unidos, por tratarse de asuntos ya relevantes de la estrategia militar y esconder secretos y esconder geografías y puertos. Y bueno, el hecho es que eso regresó, y de hecho estoy trabajando en un proyecto que todavía, como podemos ver, no ha terminado, porque estoy trabajando en un libro que son los viajeros a Venezuela, pero en realidad América Latina en el siglo XX, que es un trabajo que todavía no se ha realizado, porque en el siglo XX, así como en el XIX, todo fue muy folclórico, muy bonito y muy pre- y postimpresionista. La verdad es que durante el siglo XX los visitantes que nos vinieron a ver desde Europa y desde Estados Unidos también han dejado un cuerpo muy interesante de obra basada y no estoy hablando solamente de Baumgarten, estoy hablando desde un Henry Moore hasta, bueno, son tantos. En realidad, como tú decías, los 80, cuando ya la pintura, se decía que la pintura había muerto, que todavía no ha muerto, por fortuna, y correspondió también a una época muy floreciente de la pintura en Europa. No sé si recuerdan la Transvanguardia, los libros de Bonito Oliva, en Estados Unidos el ascenso de artistas salvajes como Keith Haring, como Jean-Michel Basquiat. En fin, había como ese caldo de cultivo del regreso al lienzo y el regreso a la pintura como medio de expresión muy poderoso. Y eso también resultó muy bueno para la sala, porque en ese momento la Fundación Mendoza estaba con ciertos problemas conceptuales con respecto al arte de vanguardia de los años 70, y de alguna manera esto vino como a balancear un poquito la entrada de recursos a la Fundación Mendoza, lo que también no solo ayuda a los artistas, pero ayuda a que la sala mantuviera un perfil alto. Dice, así las cosas. Claro, Axel, pero no nos dijiste un aspecto importante de mi intervención, que es cómo ves ahora esto que ya acabo de llamar con un poquito de temeridad, un revival o un boom de lo indígena en la escena cultural del arte contemporáneo. Bueno, me parece que, claro, esto tiene una consecuencia, y sobre todo a nivel mundial ha habido también un interés por un interés de tipo ecológico, y ese tipo ecológico, por supuesto, tiene que ver con la actitud y la manera de vivir de los indígenas en el Amazonas, sobre todo. Yo diría que está concentrado sobre todo en el Amazonas, y por supuesto, al uno estudiar la manera como el indígena vive en su entorno natural, y cierto interés de algunos coleccionistas ya desde los años 90, por ejemplo, la colección de Patricia Phelps de Cisneros, que se empezó a mostrar en el mundo a partir de ese momento, pues llamó poderosamente la atención una cantidad de expresiones artísticas y artesanales que definitivamente llamaron la atención del mundo artístico, hasta devenir en lo que yo creo que fue el principio de la contemporaneidad indígena, si se quiere, con Cheronaue. Cheronaue nace, y que es el más conocido de los artistas indígenas venezolanos, ya con ese nombre. No que sea menos o más indígena por ser artista, sino que yo creo que Cheronaue ha sido como un portavoz de todo un movimiento que sale directamente de las poblaciones indígenas, y que hace sentir su voz, como en este momento una exposición Yanomami que se está exponiendo en la Fundación Cartier y en un museo llamado The Shed ahí en Nueva York. Acabo de salir de ahí, en los cuales vemos artistas también indígenas brasileños exponer sus obras. Y claro, todo esto tiene una consecuencia, sobre todo en los artistas contemporáneos que de paso han visitado la Amazonía y se han nutrido. El carácter, digamos, minimalista, si se quiere, y
infantil, como lo han llamado algunos otros, y el carácter realmente primigenio, rusoístico, si se quiere, del arte de los petroglifos y de las manifestaciones que se han registrado sobre papel desde hace tiempos inmemoriales y más recientemente con trabajos como los de Antonio Pérez, que recogió unos 200 trabajos de artistas Yanomami en los 70 justamente, de lo cual se hizo una exposición en el Museo de Bellas Artes en el año 82. Tuve la suerte de coordinar. En fin, por supuesto que este interés no solamente ha tenido un impacto en los artistas contemporáneos, sino que ha renovado un interés en los coleccionistas. Y fíjate que ahora se está hablando de coleccionar arte indígena venezolano desde colecciones de arte contemporáneo. Y pienso sobre todo en Juan Carlos Maldonado, que tiene su espacio expositivo aquí en Miami, quien acaba de adquirir la colección de Charles Brewer Carías de arte indígena, una colección muy bonita, muy, muy importante, que ha sido el trabajo de 40 años desde que él empezó a visitar las comunidades indígenas. Pues la colección está en Estados Unidos y ahora está a la vista del público. Acaba de publicar un libro espectacular y acaba de terminar una exposición sobre arte indígena también, sobre todo de las comunidades yecuanas. Por ejemplo, tenemos también intereses como la de Fernando y Carolina Echeverry, que tienen una colección de fotografía étnica y venezolana, y con fotografías de Tea Segal, de Bárbara Brandley y de otros artistas, fotógrafos. Y son cosas que hace 20 años a lo mejor no hubiera sucedido si no hubiera habido ese renovado interés, como tú dices, Rafael. Voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa musical. Y precisamente, bueno, vamos a oír la Marche pour la Cérémonie des Turcs, interpretada por Jordi Savall. Justamente es un tema que aparece en la película Tous les matins du monde. De modo que esta es una pieza hermosísima escogida por Axel Stein y vamos a escucharla seguidamente y volvemos a la conversación. Regresamos, amigos oyentes de Un Minuto con las Artes, y continuamos en nuestra conversación con Axel Stein. Susana, ¿qué tienes para nuestro entrevistado? Lo primero, que estoy muy contenta de reencontrar a Axel en este programa. Teníamos mucho tiempo sin vernos. Hemos trabajado juntos en los años 80 en el Museo de Bellas Artes. Ahí fue mi inicio como, bueno, principiante, investigadora principiante. Bueno, y pensando justamente, viendo tus pasos que has dado a lo largo de todo este tiempo, como investigador, como gerente, me imagino también como asesor de colecciones, especialista en arte latinoamericano, en tu trabajo desarrollado en Sotheby's, en fin, todo lo que has venido haciendo en el exterior y lo que sucedió el año pasado, cuando se hace esta curaduría tuya en la Galería Escaso, donde se muestra, no sé, creo yo que por primera vez al público, a lo mejor me corriges, precisamente la obra original que fue ganadora de la medalla de oro en el Salón Oficial de la Sociedad de Artistas Franceses de 1887, que gana Arturo Michelena con El Niño Enfermo. Nosotros siempre veíamos El Niño Enfermo en Lagan, que no es la obra definitiva, y de pronto, bueno, tenemos noticia, o por lo menos yo la tuve honestamente el año pasado con esta exposición, de que se descubre dónde está, que has hecho toda una pesquisa interesantísima para encontrar esa pieza y encima exponer en otra obra de Michelena que yo tampoco conocía, que es la Visita Electoral. En fin, esa es una pregunta que en realidad, y en los años que he estado yendo a la Galería de Arte Nacional y visitando las obras del siglo XIX, uno siempre se pregunta, bueno, ¿y dónde estaban las piezas que fueron recompensadas en estos salones? Porque, si mal no recuerdo, creo que también hay el Ricaurte,
la voladura de Ricaurte, El polvorín de la victoria. exacto, de Herrera Toro, que también entiendo que no es la obra definitiva, es una obra muy chiquita, y sin embargo, bueno, total, la tenemos como definitivas y no lo son, y por lo tanto es un enorme logro que todo ese seguimiento que he leído, que has hecho para encontrar esa obra que fue la que realmente ganó. Sí. Y entonces, pensando pues en toda esta labor que no es solo de investigador de arte, sino prácticamente de detective, y que estás implicado en una exposición importante de Osvaldo Vigas, ahora allí en Miami, recuerdo el documental de Lorenzo Vigas, el hijo del maestro, El vendedor de orquídeas, que están buscando en varias partes del país una obra de Vigas que no la encontraron. Y yo me pregunto si tú también vas a hacer una labor detectivesca al respecto, ahora que tú estás tan involucrado con la Fundación Vigas, con la exposición. En fin, bueno, es una relación un poco fuerte, ojalá tal vez de los cabellos que yo hago, pero me pareció simpático, ¿no? Porque encontrar obras así perdidas, escondidas, en fin, y bueno, quién sabe, ¿no? Y lo Así, otro es que tú eres el vocero oficial, pero yo me pregunto, ¿un vocero oficial es el curador? Porque para mí el curador es un vocero oficial de una exposición. Bueno, cuéntanos un poco todo eso. bueno, como vocero oficial, gracias por el título, no soy el vocero oficial, soy solamente yo estoy ayudando a la Fundación Osvaldo Vigas a promover el nombre del artista fuera de las fronteras venezolanas. Te Eh, interrumpo, es que existe la nota de prensa, bueno, así está señalado, pero por eso te interrumpo. Pero bueno, sí, por favor. me parece muy bien que haya sido ascendido. Entonces, pero yo no fui el curador de esta exposición. El origen de esta exposición, por cierto, es por parte del director del Museo de Boca Ratón, que es un personaje que tiene muchísimos años dirigiendo la institución. Es un pequeño museo, pero muy, muy bonito, muy bien llevado por Irwin Lipman. Y este señor Lipman, tuve la oportunidad de volverlo a ver después de muchos años en Nueva York, cuando se presentó el catálogo razonado del artista Osvaldo Vigas, que por cierto viene siendo el primer catálogo razonado hecho sobre cualquier artista venezolano. Catálogo razonado es un conjunto de obras reunido bajo un criterio, en este caso cronológico, y discutido críticamente en paralelo. Este trabajo que tomó aproximadamente 8 años en ser terminado porque se catalogaron más de 3.000 obras de pintura de Osvaldo Vigas, tuvo su feliz conclusión con la publicación del catálogo a finales del año pasado. Entonces, cuando presentamos el catálogo en Nueva York, tanto a la prensa como al público, a un pequeño público entendido en esta materia, tuve la oportunidad de hablar con Lipman, quien me dijo que estaba muy interesado en que estaba armando, de hecho, con Lorenzo, una exposición pequeña, son 20, 25 obras en una galería muy bonita, muy especial, que tienen aparte de lo que es las salas de colección permanente. Entonces, ahí se puede ver, yo lamentablemente no estuve en la inauguración, pero al llegar a Miami, nos enrumbamos, Antonio Ascaso, que es su galerista aquí en Estados Unidos, y yo nos fuimos a ver la exposición, y efectivamente la escogencia de las obras, muy, muy interesante, porque la escogencia fue hecha según un criterio cronológico, pero al mismo tiempo con mucha calidad. Es decir, él tuvo la oportunidad de escoger en la colección que mantiene la familia aquí en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de escoger realmente obras que son particularmente hermosas e importantes. De los años 50 tenemos varias obras del constructivismo, de esa geometría sensible, como llamaba Roberto Puntoal a esa geografía que no era exactamente la geometría dura de la escuela mondrianesca o de los cinéticos. Y entonces hay muchas obras, digamos, muy relacionadas con esa otra geometría, que es la geometría de Torres García, que es una geometría más humanista, más de una construcción más
más sensible justamente a la modulación, sin tanto rigor, pero al mismo tiempo manteniendo como una estructura. Las obras que se exponen de esa época son particularmente hermosas. Corresponden esas obras al trabajo que hizo Osvaldo Vigas en la Universidad Central de Venezuela. En la entrada de la universidad está el Plaza del Rectorado, los murales que se encuentran desde el acceso a la plaza hasta la plaza cubierta de Villanueva. Todos esos murales son de Osvaldo Vigas y tienen ese carácter semi-abstracto, porque siempre hay una figura coleada, siempre hay algún elemento humano, siempre hay una interrogante sobre el significado de ciertas formas. Y luego hubo una escogencia de obras de los 60, tan pronto Vigas regresa a Venezuela en el año 65 y se dedica después de una época que yo llamaría orientalista. No sé si te acuerdas, Susana, de esta época de caligrafía y de ciertos paisajes abstractos que tienen mucho que ver con filosofía zen, con su interés por el orientalismo, por Japón, del cual mantiene, por cierto, en su biblioteca varios ejemplares. Entonces, esa búsqueda de esa esencia, digamos, de la pintura, quizá no fue el único en investigar todas estas fuentes de inspiración, pero por lo pronto unos trabajos particularmente hermosos entre el año 59 y el año 64, 65, cuando es que regresa a Venezuela. Y en Venezuela abandona todo esto y regresa, digamos, a esa geometría que estamos hablando, pero completamente diferente, con un color muchísimo más alegre, como una especie de celebración de su retorno a la patria, de encontrarse de nuevo en los Andes, donde había estudiado medicina, y regresa a sus predios universitarios, y en ese ambiente jovial de la Universidad Venezolana, de la Universidad de los Andes, produce una cantidad de obras que son, creo yo, una de las cúspides, por lo pronto, de su producción. Entonces hay bastantes obras de ese periodo. Pero sí, estoy muy contento de haber estado, y eso es solamente el principio de la celebración del centenario de Vigas, que nació el 4 de agosto de hace 100 años, porque la principal celebración que se le va a hacer a Vigas, lamentablemente no va a tener lugar en Venezuela. La exposición más importante de este año para Osvaldo Vigas va a tener lugar en su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno, quizá el museo para lo que es el siglo XX, el museo más importante que tiene el país, y para dicha oportunidad se van a exponer un centenar de obras del maestro repartidas en toda su carrera. Y no solamente que se está haciendo ese gran esfuerzo con la ayuda y con el backup de la Fundación Osvaldo Vigas, con Dilia Hernández y con Lorenzo Vigas a su cabeza, con Janine Vigas, la viuda del artista, por supuesto, sino que también la exposición va a tener una especie de apartado en el cual vamos a ver obras de los artistas que realmente estuvieron alrededor de Vigas, ya sea porque se conocieron, ya sea porque se inspiró o ya sea que se inspiraron, que hubo una amistad y un intercambio de ideas en cuanto a la necesidad de hacer determinado tipo de arte para promover realmente valores llamémoslo latinoamericanistas. Así como Wilfredo Lam tuvo la buena idea de retomar temas de las culturas afrocubanas, porque tenía también esa herencia, y de haber llevado, digamos, esa herencia cultural a una manifestación plástica que por supuesto no se mantuvo en esos predios, sino que lo desarrolló y lo planteó de una manera tal que los surrealistas realmente se beneficiaron de ese talento de Wilfredo Lam, que fue gran amigo de Vigas, y van a ver varias obras de Wilfredo Lam en la exposición. Otro amigo de Vigas en ese momento era Rufino Tamayo. Rufino Tamayo, siempre interesado en la figura humana, en la familia, en la humanidad, sobre todo,
prácticamente nunca vas a ver un cuadro abstracto de Rufino Tamayo. Siempre hay ese interés por lo humano. Yo creo que en Vigas, en el 80% de la obra de Vigas está el ser humano. Y hablando de arte precolombino, justamente, una de las constantes en Vigas es la presentación de las variantes de esa famosa Venus de Tacarigua, que es la figura de la cultura valenzoide que se adivina en algunas obras y se ve en otras que son más obvias, pero efectivamente él, siendo valenciano, no podía pasar de lado el interés por el pasado valenciano, que es bastante rico, no solamente porque mi abuelo era de Valencia, sino porque porque Vigas sí veía en las culturas primigenias, en la decoración facial de los indígenas, en la Guajira, en los petroglifos del lago de Valencia, en la cerámica, sobre todo de estas famosas Venus tacarigüenses. Veía él también una manera de empezar un trabajo para, de alguna manera, conectar lo que es el trabajo de un artista, que puede ser un artista contemporáneo del siglo XX, y una cultura ancestral de la cual se sabe muy poco, sino esos retazos de cerámica y tiestos de cerámica que todavía se conservan, afortunadamente. Y también fue un coleccionista de esas piezas. Absolutamente, y no solamente de esas piezas, porque Osvaldo Vigas, no hay que recordarlo, es una persona que siempre estuvo pendiente de la negritud en Venezuela, del indigenismo venezolano, por supuesto del movimiento de arte occidental en Venezuela, y esa mezcla de cultura, ese mestizaje, está presente en la colección de Vigas. Él tiene una colección de arte africano bastante interesante porque bueno, empezó a coleccionar en Francia, por supuesto, y luego él terminó en Venezuela comprando obra obra arqueológica venezolana que se mantiene en su casa de Caracas. Y claro, son motivos de reflexión, son motivos él se rodeó de todo esto, de sus libros y de su arte africano, de su arte venezolano antiguo, de la antigüedad, para hacer su obra. En la obra de Vigas prácticamente no hay otras referencias sino esa, en la pintura contemporánea de su escuela de París, la escuela de Lam, la escuela Picasso, ¿verdad? Y después entonces las culturas primigenias. Y ahí sí entrompa él con una gran corriente de artistas latinoamericanos como Fernando de Cislo, ¿verdad? Que tenía también ese interés de dar a conocer, en mi caso Cislo, la arquitectura incaica, la preincaica, y esa especie de lo que se llamó la magia que se adivina en la obra de otros artistas que no son tan obvios como un Botero, que efectivamente también trabajó el tema latinoamericano, pero bajo completamente otra perspectiva. Así que yo creo que he respondido a tu pregunta. Excelente, muy bien, pero más bien me has hecho recordar algunas cosas. Por un lado, la parte mítica hacia la figura femenina y la relación de lo femenino con el sentido de pertenencia a la tierra. Eso por un lado, pero también me hiciste recordar algo que, bueno, yo no sé si es una anécdota, pero digamos, cuando yo entrevisté a Vigas, ya digamos, había pasado por ciertos problemas de salud. Una de las cosas que él rechazó drásticamente es que él hubiese pasado por una etapa abstracta. Entonces, esa etapa constructiva que mencionaste acerca de la exposición, que es espectacular, y luego las obras informales, él lo veía como reinterpretación de su sentido de pertenencia a la tierra, y él insistía en eso. Y bueno, años después yo veo que ya después ya él había fallecido, se había hecho un par de exposiciones, si mal no recuerdo, en Ascaso, Caracas, pero ya se hablaba de abstracción. Pero él en aquel momento fue enfático de no verse desde ese punto de vista. Entonces, bueno, no, te lo comento porque, bueno, oyéndote, pues también he ido como
reactivando mis memorias, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate qué interesante, hay que situarse en la París de los años 50, un París que definitivamente volvió poco a poco a ser el centro del arte que había perdido durante la guerra, por supuesto. Un París pobre, pero un París, que es la ciudad de luces, ¿verdad? Y en ese París llega Soto, llega Alejandro Otero, llega Battistini y luego llegaría al final de la década Cruz Diez. Y lo que se puede destilar de esa presencia venezolana en París es que Vigas nunca fue cinético, nunca fue completamente abstracto a la manera mondrianesca del término, ¿verdad? Sino siempre buscó raíces y no tanto las raíces europeas de lo que es el desarrollo de la abstracción a partir de Malevich, a partir de otros de Kandinsky, etcétera, sino de una raíz propia de América. Y en eso hay otros artistas. Tienes razón, me convenciste muy bien de cuál era su lógica entonces. Sí. Sí. ¿Quién era el profesor de la Bauhaus que vino a México y dijo la abstracción europea funcionaba en Europa, ahora que estoy aquí en América, vine a descubrir la geometría y el rigor en las ruinas mexicanas. Yo creo que en ese sentido, yo creo que se maneja mucho Vigas, no cediendo a la tentación, por cierto, de convertirse en un cinético que ha podido perfectamente desarrollar su propio cinetismo, pero mantenerse firme como un artista figurativo dentro de un país que adoptó el cinetismo como una bandera, ¿verdad? A partir de los años 60, tanto así que el cinetismo fue coronado, creo yo, en su primera instancia en la Exposición Universal de Montreal, cuando Villanueva le hace el gran monumento a Soto para su gran penetrable. Yo creo que esa visión venezolana abstracta cinética que tiene, por supuesto, muchísimo valor en su propio mundo, también fue resistido por otros artistas venezolanos, y yo creo que el jefe de fila de la resistencia figurativa y de la resistencia de una abstracción más relacionada con una geografía y con una historia, para retomar el tema del principio de la conversación, creo que fue él, con su mal carácter y con su insistencia, que logró con todo y todo mantenerse firme en sus convencimientos y en sus verdades. Sí, esa es la palabra, en sus verdades. En cuanto a lo de Michelena, sí, lo de Michelena, para regresar un poquito sobre tus palabras, fue muy interesante porque cuando se hizo la exposición retrospectiva del centenario de la muerte de Michelena en 1997, porque Michelena murió en el año 1897, el Rafael Romero y ¿quién fue el otro? Parra Schlageter, Juan Ignacio. Juan Ignacio Parra, se encargaron de la exposición, y cuando yo leo el catálogo, generalmente trato de leerme los catálogos, y veo que ellos hablan del niño enfermo, que es la versión pequeña que copió Michelena de sí mismo para tenerlo en recuerdo. Hablaban de ese estudio, pero habían fracasado en su búsqueda del cuadro grande, del cuadro ganador. Y ellos hicieron una investigación bastante interesante que llevó hasta el hecho de que fue una familia Astor quien compró la obra en la Exposición Universal de 1889, para la cual le pidieron la obra a Michelena de nuevo, porque fue expuesta en el 87, y en el 89, que es cuando se inaugura la Torre Eiffel y se hace la gran Exposición Universal del centenario de la Revolución Francesa, en fin, le piden la obra de nuevo, las dos obras, el Visita Electoral y el niño enfermo, que en realidad es la visita de un médico y la visita de un político, ¿verdad? Muy temas del siglo XIX.
Y entonces ahí fue que supuestamente se hizo la transacción de una familia Astor que compró la obra de un dealer, supongo que era un dealer, que se llamaba Monsieur Clicquot, hasta ahí se sabe el nombre, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí fue que hice la investigación, porque los Astor son bastante conocidos aquí en Estados Unidos. Y a partir del momento en que Vincent Astor, que fue presidente de la Fundación Astor hasta que murió hace como 50 años, ellos hicieron una subasta y en esa subasta estaba efectivamente el cuadro de Michelena, pero no se supo quién lo había comprado ni nada. Entonces fue siguiendo pistas documentales. En este país, afortunadamente, no tienen la costumbre, y digo este país porque estoy viviendo en Estados Unidos, no tienen la buena costumbre de no votar papeles, y no votar facturas, y no votar en realidad nada que sea pertinente. Y entonces de papel en papel dimos con el paradero del cuadro que fue adquirido en la subasta de 1927 por un coleccionista de la Florida, que era el asesor artístico de John Ringling, el dueño de los circos Ringling Brothers. No sé si se acuerdan de Ringling Brothers. Bueno, entonces en ese año 27 se realizó la venta de las propiedades de la mamá de este señor Vincent Astor, que había fallecido 6 años antes en Nueva York. La señora Astor era, así como los Vanderbilt, eran lo más granado de la sociedad americana, sobre todo neoyorquina, que era, digamos, en ese momento la ciudad más sofisticada de los Estados Unidos. Y en el catálogo, efectivamente, que se llevó en la subasta que se llevó a cabo en la propia casa de los Astor, que ya, digamos, que ya no tenía uso en la medida en que Vincent ya no vivía ahí y la mamá había fallecido. El papá también había muerto en el 1912 en el hundimiento del Titanic, en el primer y último viaje del Titanic. El hecho es que se hablaba de una escuela italiana, Michelena, escuela italiana, una visita, pero hasta ahí llegaba la descripción en el catálogo. Y la subasta fue llevada por una casa de subasta americana que se llamaba American Art Association, la AAA. Y esta compañía, que era la más conocida en ese momento, estaba manejada por unos señores llamados Park y otro señor llamado Burnett. Estos señores compraron AAA, hicieron una subastadora que se llamó Park Burnett. Park Burnett sobrevivió hasta principios de los años 80 en Nueva York. Es cuando Sotheby's, donde yo estaba trabajando por pura casualidad, compra Park Burnett y se establece en Estados Unidos como Sotheby's Park Burnett con los 3 nombres. Se establecen en la Madison Avenue y la 79, un edificio muy, muy hermoso. Entonces, claro, en mi cabeza, bueno, si Sotheby's compró Park Burnett y Park Burnett compró American Art Association, esos papeles están en algún lado. Entonces, con la documentalista de Sotheby's, nos pusimos a buscar en los archivos muertos de la compañía que estaban en un depósito en Long Island, y después de un tiempo llegó la caja completa de la venta Astor a la oficina, y bueno, por supuesto, fuimos directamente a lo que era el catálogo del subastador que se conservaba. Fuimos al sistema administrativo, las facturas, etcétera, y ahí fue que vimos que lo había comprado un tal señor Owen Burns. Y este señor Owen Burns, pero hasta ahí no se sabía más nada de él. Hasta que, preguntando con los diferentes departamentos, mandé un correo a nivel mundial, ¿quién es Owen Burns? Hasta que me respondieron, Owen Burns lo tenemos registrado como comprador de arte antiguo para John Ringling. Pues mira, ¿cómo alguien puede tener registrado a un señor que compraba cuadros en los años 20? No sé, pero ahí estaba el dato. Y fue entonces que yo llamé al director del museo de John Ringling. John Ringling tenía una casa espectacular en Sarasota, aquí en la Florida.
Y además había creado un museo de estilo renacentista italiano, absolutamente sensacional, con obras de arte de calidad mundial, tanto así que la serie más grande de Rubens la tienen ellos en el museo, tienen obras de Goya, de Rivera, de arte clásico. Y entonces dije, nada, el cuadro tiene que estar allá. O por lo pronto me pueden decir dónde está el señor Burns. Bueno, la internet ya te dice, Owen Burns, por supuesto, es de gran desarrollista del Sarasota, que era un pantano y era un lugar para pescar pez vela y, o sea, unas cosas, pero no se sabía qué había pasado con la colección. Y resulta que Owen Burns se quedó con esa pintura. Él no fue comprada por Ringling, porque el límite de compra de Ringling era 1800 y esta pintura databa de 1886. De hecho fue firmada en el 87, pero fue trabajada en el 86. Y entonces el museo, sin embargo, me puso en contacto con la familia de Burns. Me escribí una carta al abogado de la familia y le planteé mis búsquedas, y después de muchas cosas que es demasiado largo contar, me dijeron, we have the painting, tenemos la pintura, está guardada en el sótano del Museo Ringling. Ah, pues mira, me monté en el carro, así como estamos hablando, dejé todo lo que estaba haciendo, y 4 horas después estaba yo en la puerta del Museo Ringling. Tengo una foto de ese día. Y me presenté allá y allá estaba el niño enfermo. Efectivamente estaba guardado ahí, pero no tenía ningún tipo de label, no tenía nombre de la colección del museo. Por lo tanto, se presumía que la obra todavía pertenecía a la familia Burns. Y lo que había pasado con la familia Burns es que la señora Burns, cuando vio a ese niño enfermo, dice, yo no quiero ese cuadro en mi casa, un niño enfermo, hazme todo el favor, pero, bueno, ¿qué te pasa? Entonces el señor Burns, que estaba enamorado de su pintura, dice, bueno, vamos a prestarlo al Ateneo, que se llamaba al Public Library del pueblo de Sarasota, que él mismo construyó, y puso el cuadro en toda la entrada del museo. Cuando vino la guerra del 39, en realidad del 41 para los Estados Unidos, a partir del 7 de diciembre del 41, hay una orden ejecutiva, presidencial ejecutiva, que mandó a todas las instituciones culturales del país esconder todas las obras y protegerlas de un posible bombardeo alemán, y sobre todo aquellas que se encontraran en la costa, porque se tenía mucho miedo que los alemanes iban a atacar a Estados Unidos por haber declarado la guerra a Hitler. Entonces ese cuadro desapareció de la biblioteca pública y fue a parar en los sótanos del Museo de Ringling. Y eso duró desde el año 41 hasta el año 2003, que fue que entonces yo vine a visitar a ese niño que todavía estaba enfermo, pero estaba en bastante buenas condiciones todavía. Se mandó a restaurar el cuadro y todavía hoy en día, cuando lo vendimos al año siguiente, en el 2004, es todavía la obra de arte venezolana más costosa que haya pasado por el mercado de subasta a nivel mundial, con $1.400.000 de valor bastante elevado para ese niño enfermo. Esa es la historia del niño enfermo. Y en cuanto a la otra pintura que menciona, que es la visita electoral, pues resulta que unos señores en Suiza, al lado de Ginebra, tenían una pequeña tienda y estaban remodelando la tienda, y vieron ese cuadro en la escalera de la tienda y pusieron el nombre de Michelin en el internet y vieron que se acababa de vender el niño enfermo. Y en el 2005 me llamaron por teléfono que si me interesaba ver un cuadro de Michelin que se llamaba La visita electoral. Bueno, por supuesto, me monté en un avión, fui a ver. Corriendo, supongo, ¿no? Corriendo. Volando. Y volando. Y llegué allá, una gente encantadora, una señora, la familia Brunswick se llamaba. Y tenían una tienda por departamentos en ese pueblo que se llama Vevey, al lado de Montreux, ahí en el lago Alemán. Y el cuadro estaba colgado en la escalera. Pero ¿y ese cuadro desde cuándo está aquí? No, ese cuadro está ahí desde 1889. Desde 1889 hasta el año 2004, sí, exactamente. El mismo clavo, o sea, yo me quedé impresionado. Total que, mire, tenemos que vender este cuadro, además estamos remodelando esta visita electoral, está muy, muy bonita, pero no la necesitamos. Y ese cuadro se vendió también en subasta el año 2005 y alcanzó $600.000. Sí.
Casualmente la compró la misma persona que compró El niño enfermo. Qué Volvieron maravilla a de ju- historia, Axel, ¿eh? Volvieron a juntarse. Perfecto. Volvieron a juntarse y justamente en Después de un siglo. la exposición que mencionas, porque yo le hice un libro a la colección de la que estamos hablando, en esa exposición que se realizó en mayo del año pasado en la Galería Escaso, que montada por Alejandro, mi hijo, que es experto en montaje de exposiciones, se pusieron por primera vez al público Bravo. el niño enfermo y la visita electoral en una sola sala. Entonces fue como muy emocionante, por supuesto, y fue, bueno, ahí la exposición más visitada por los venezolanos en Miami desde el principio de la historia de Miami. Habían colas para entrar a ver la exposición. Sí, Qué maravilla, de Ellos, verdad sí. qué maravilla. Estupendo. sí. Bueno, Bueno, Axel, siguiéramos en la conversación, pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en nuestra entrevista. Queríamos agradecerte por habernos acompañado esta mañana. Encantado de haber estado con ustedes y el equipo, genial. gracias. Cuando quieran hablar de otras cosas, aquí hay, con tal de meterle 25 centavos a la máquina, tenemos para una hora. Ok. Bueno.